Nos hemos venido hasta Mosqueruela, Teruel. La verdad es que estamos en un entorno ahora mismo privilegiado, Sí. completamente solos, entre naturaleza, sombras. Hay barbacoas, es un sitio que vamos, que eso tiene que estar súper bien, vamos, aún no lo hemos visto muy bien, pero La carretera para llegar hasta aquí, es verdad que la Cookie ha sufrido un poquito, porque son carreteras así de puertos de de montaña, que cuando esté en invierno tiene que estar nevado, pero vamos, no ninguna complicación. Me dice que va a ser Pero para mucho... ser puertos de montañas, tú no has visto que fueran sitios estrechitos. No era un puerto de montaña de estos de Exacto. escondidos, en la que era una carretera para ir y venir, está bien, había suficiente separación para los coches, en la que sin ningún problema. Subiendo para este puerto de montaña, para llegar a Mosqueruela, la verdad es que estaba mirando el paisaje y de esto que tú pasas tiempo diciendo que no sé cuál es el sentido, qué es lo que realmente me llena, viendo el paisaje inconscientemente me ha salido una sonrisa de forma natural. Y entonces he analizado y he dicho, hostia, es que esto me gusta, es que yo conecto con el medio, me gusta la naturaleza, es que creo que para mí no hay nada mejor que lo que te hace sentir, ¿no? Lo que te hace conectar. Y me ha pasado subiendo hasta aquí que me ha dado esa reflexión, ¿no? De ver que, jope, que me gusta la naturaleza, me gusta el entorno, me gusta la montaña, me gusta lo natural, este tipo de pueblos. Hay que decirlo porque mira, ahora mismo estamos en manga corta, pero es en la sombra y hace un poquilín de fresquete. Mira que hace el sol, pero esta noche cuando se vea el sol, te digo yo que Estos pueblos son fresquitos. la manta no va a sobrar. Incluso en verano por la noche refresca. Sí, que nos hemos salido de allí del bullicio donde somos nosotros para subirnos aquí al fresquito porque aquí yo sí vamos, un desastre este verano. Está grabando con el dron. Nunca te he grabado así. Pero ahora mismo lo he perdido un poco de esto y no lo encuentro. En la que tengo que buscar. Vale, tú concéntrate, no me hagas caso, yo como si no estuviera. Cuidado que hay árboles altos, José. Está súper alto el dron. Ya parece que suena. Claro, porque ya ahora me he ubicado yo. Bueno, ¿cuál es tu dron? Por si hay gente interesada en las imágenes que grabamos, si lo ven de calidad, ¿cuál es tu dron? Es el Digi Mini, que lo dejamos aquí en el enlace, lo compramos en Amazon, está súper bien. Y para lo que grabamos... Pero el Digi Mini, ¿cuál? Es que no termina... El Digi Mini normal. El 1, ¿no? El 1, está el 2 y el 3, pero eso no tenemos el Digi Mini 1. Este no tiene el Follow Me, que es que nos siga. Hay una aplicación de pagando, que la puedes pagar y que sea eso. Y lo tendrías incorporado. Claro, pero no lo tenemos. Pero para los vídeos que hacemos nosotros, pues nos va súper bien. Y yo estoy súper contento de él porque ese tiene la vuelta a casa, que si ahora mismo lo hubiera perdido y tal, pues vuelta a casa y viene para acá. No como el que teníamos, que te volvías loquito y no volvía. Voy a hacer la comida, ¿qué quieres que hagamos? Pues hay de todo, si quieres hacer pasta, como siempre hacemos en eso, hay con pesto y salchichas. Pero siempre, de verdad, lo de la pasta es un problema ya, en serio te lo digo. Pero no yo te lo vuelvo a repetir, ayer discutimos, es verdad que la compra la hiciste tú, pero por favor vamos a cambiar un poquito, es que siempre compras la misma pasta fresca, la misma salsa, es que es como todo repetirlo en el tiempo. Nene, hay más comidas. Vale, pues llevar... O sea, ¿solo hay pasta para comer? Hay lo que quieras, y pues podemos hacer otra cosa. Sí, pero solo me has dicho pasta, ¿qué es otra cosa? Porque pasta es lo que... Ya no hay más, para todos los días hay pasta, ¿de verdad? No, hay fabada también, hay un bote de fabada. El José, de verdad, es muy lineal. Si una cosa funciona, él no se complica. Él puede pasarse 6 meses, 3 años con la misma fórmula. Si funciona la pasta con pesto, pues salimos siempre con la pasta con pesto. Y encima son siempre los mismos espaguetis del mismo supermercado, la misma salsa del mismo supermercado. Tú abres la nevera y ya sabes que te vas en la autocaravana, porque tienes los mismos productos de todos los viajes, pero sin fallar ni uno, Y digo, por Dios, no podemos cambiar el menú. Es que voy a ir yo al súper, porque es lo que me vais a decir. ¿Por qué no vas tú? Pues es que voy a ir yo, porque es que me hace aborrecer las cosas. Me hace aborrecerlas. No diréis
Que no voy bien preparado para ser el cocinero del día, ¿eh? ¡Ole, ole los caracoles! Mira, José, ¿cómo voy? Con el delantal. Grábame, que voy a hacer un desfile. La vida es muy corta. Cómete el postre primero. Es que me pega mogollón, porque ya sabes tú que yo soy de postrecitos. Mirad, os voy a enseñar la nevera. Las copas de chocolate y las natillas que están por ahí no fallan. Las gulas, sabéis que es plato típico de la caravana con los huevos. Pinchos, los habéis visto en más de una ocasión. La pasta esta, los tagliateles estos del Consum, que no fallan. Lo único que cambia a lo mejor es del Consum o del Lidl. Ya está, no cambia nada más. Luego se ha traído aquí sobrasada, que fíjate qué orden, qué colocación. Los provelones estos que a veces los hemos fundido con la cebolla. Es que no falla, es que el menú siempre es el mismo. Y yo soy una persona que cuando me repiten mucho las cosas, al final me canso. A ver, yo tengo que aceptar al final que cada uno como es. El José es una persona que es pues bastante simple. Yo soy bastante complejo, bastante complicado. Él se conforma con hacer todos los días lo mismo. Yo necesito novedades, chispa, cosas nuevas en mi vida, porque si no me saturo. Y bueno, pues al final es verdad que chocamos, intentamos buscar un equilibrio, pero lo que yo creo que tengo que hacer es también poner un poco de mi parte, porque si él ya sé que va a hacer esta compra, pues decir, bueno, esta vez déjame a mí. Que luego eso es otro ámbito que al José le cuesta muchísimo, ¿eh? El José, ya lo hago yo, ya lo hago yo. No te deja, aunque parezca que es que yo no quiero hacerlo, es que el José toma el rol y no te deja hacerlo a ti. Ya lo hago yo. Y claro, al final lo dejo hacer él y al final luego, pues pasa esto que tenemos otra vez el mismo menú para la salida en autocaravana. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué remedio me daríais para que esto pueda cambiar? Por favor. Que estoy cansado, aunque no lo parezca, estoy cansado de los macarrones ya. Como siempre decimos, estos pueblos que miran por nosotros son los mejores, porque mira, un sitio que a lo mejor no tenían pensado ni nada, pues mira, han hecho un vaciado para las aguas, para el poti, para el llenado, encima es un sitio de picnic, estamos cerca también de Valdehenares, en la que viene bien para la gente de, tanto en invierno, para la gente que está esquiando y para el verano, para venir a sitios fresquitos que no sean sitios de calor, en la que está en un enclave privilegiado y súper bien en el sitio donde está. Que sepas que estoy encantado con el sitio, de verdad, estoy in love, muy in love. Si siempre te echo la bronca, hoy te voy a dar hasta un beso. De lo bien que lo haces. Pero hay que decir una cosa, que estamos solos. Y ya sabéis que cuando estamos solos no le hace mucha gracia a él. Veremos. Y a mí al final pues tampoco me quedan más opciones. Bueno, sí, me quedan más opciones, sí, callarme. Pero al final siempre me meto en camisas de once varas dando mis reflexiones, mis opiniones, lo que pienso, ¿no? Y al final es que cuando estoy en entornos como este, me doy cuenta, y a la vez me da pena la gente que se vuelve loca comprando compulsivamente. Que quería decir eso, que al final la gente le da mucha importancia, o igual en la sociedad en la que vivimos, o lo que nos han intentado vender como lo mejor, ¿no? Que tener más, tener el mejor coche, tener la mejor vivienda, tener la mejor ropa, tener las mejores marcas, es como el éxito en la vida, ¿no? Muy respetable para quien lo sienta así. Yo siempre lo digo, quien es feliz con algo, oye, no lo cambies, sigue adelante con ello, porque al final lo importante es la felicidad, ¿no? Yo tengo un pensamiento más básico, y es que al final todos nos vamos de aquí sin todas esas cosas que adquirimos, ¿no? En mayor o menor medida. Y en estos momentos en los que estoy disfrutando de un entorno que a mí me llena el alma, hablando así de claro, me llena el alma, me hace estar feliz, me hace ver que los meses en los que no viajo, en los que no salgo, en los que estoy continuamente en un
bucle de trabajo, casa, trabajo, ganando mucho dinero, al final me he dado cuenta que lleno ese vacío pues yendo más a restaurantes, a gastar más en cosas, a ir a centros comerciales, porque al final como no puedes viajar, te dedicas, venga, vamos a salir, vamos a gastar, ¿sabes? Pero me doy cuenta que eso no es lo que me hace feliz. Luego me voy un día a un sitio como este y con un poquito que llevo aquí ya me hace ver lo pleno que estoy, lo lleno que estoy. No sé si estáis de acuerdo, si discrepáis, si pensáis igual que yo, si tenéis un punto intermedio a mi reflexión. Me encantaría leeros a todos en comentarios y saber qué pensáis al respecto. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Pues que ahora mismo soy libre. Con la caravana me da una libertad tremenda. Salimos ayer y llevamos saliendo ya 2 días o 3. Pues es que pierdes la noción. Pero la noción del tiempo. Mira que lo hemos dicho muchas veces, pero es que es verdad. No sabes ni en qué día vives. ¿Cómo tomaría tu familia un cambio de vida? De esta índole, ¿no? Volverte nómada, dejar lo que la sociedad ha establecido como lo normal. Lo normal es que te compres un piso, que tengas hijos, tengas familia, pero cada uno, su normalidad es como quiere. Yo mi normalidad sería viajar, la tienen que aceptar. Como hijo que soy, me deben aceptar como sea. Y ya está. La vida solo es una, ¿no? Sí, es una, la estás viviendo ahora mismo. Así es, porque no sabes lo que te puede pasar. Ya lo hemos dicho en vídeos anteriores, que la vida hay que vivirla porque solamente se vive una vez. ¿Qué youtubers de referencia del mundo autocaravana, camper, son los que a ti más te llenan, los que más disfrutas viendo sus vídeos? Un poquito para recomendar, ¿no? Gente del mundillo, ¿no? Que al final, por arriba o por abajo, pues nosotros disfrutamos viéndolos, ¿no? Pues yo quiero decirte, hay buena gente que a lo mejor es los que la veo, no que los que a ti te gustan, José. Yo, por ejemplo, este verano que han subido, que han estado en Noruega, pues me han llenado mucho que la vida viajera pues te ha enseñado lo que es Noruega, y es que a mí me recuerda muchísimo al crucero que hicimos los fieles, que lo dejamos aquí arriba, y me ha llenado muchísimo verlo porque me ha recordado muchísimo, y estoy ahora mismo casi que saltan las lágrimas, porque es lo que me gustaría a mí hacer, viajar sin tener fin, porque ellos se jubilaron, mira, están viviendo una segunda vida y no se ponen metas, ni tienen empresas en volver. No tenían pensado subir hasta Cabo Norte, han subido, la han visto, no se han arrepentido de hacerlo, y es lo que tenemos que hacer, vivir la vida porque mira, hay que vivirla y disfrutar de ella. Hablando de Noruega, ¿no? Ya que nos has sacado, también nos hemos puesto recientemente los vídeos de Noruega de Sin Código Postal. También. ¿Vale? Que son de hace tiempo, pero nosotros los acabamos de ver recientemente. 2 años esperamos unas imágenes brutales. Pero sería tu forma de ver Noruega, porque para nosotros nos han dejado locos, como diciendo, ostras, qué par de huevos meterse en Noruega en pleno invierno, con -30 bajo cero, ese problema de humedades, las aguas congeladas, o sea, conociéndonos nosotros, desde mi punto de vista, ese no es nuestro... No se han planificado bien, a ver, yo creo que no esperaban que hiciera tanto frío. Joder, si se van a Noruega en invierno, José, ¿cómo no lo van a esperar? A lo mejor en invierno crudo no lo haría, a lo mejor lo haría... Pero que los admiro, que no los estamos criticando, pero ostras, nosotros creo que eso no lo haríamos. Los 2 pares la han hecho. Porque nosotros somos más caguetas. Sí. Que yo a lo mejor yo lo haría pues en plan primavera, otoño, que ni mucho frío ni calor, tampoco ha hecho allí calor, porque vamos, ellos como decían ahora mismo en La Gaviota, han estado allí y ha sido un invierno, un verano, que han tenido que poner esta calefacción y todo, porque había unos sitios que hacía hasta frío. Y ya que nombramos a youtubers, creo que hay que nombrar a los youtubers que para nosotros fueron los padrinos del YouTube. Para nosotros siempre serán los mejores youtubers de autocaravanas, a pesar de que hayan cerrado su canal.
por ellos, y muchas veces me acuerdo, apagamos la luz, digo, joder, estamos viviendo en la autocaravana. Gracias a ellos. Sí, gracias a ellos, a los niños de Calitas, que si no por ellos no estaríamos aquí. Hoy me habéis pillado el día ñoño y mira, las lágrimas me saltan de la misma emoción. La verdad, gracias a ellos han decidido que era en su momento, que no iban a esperar una jubilación, porque nunca saben lo que te puede pasar, y han decidido coger, viajar, y dice que lo están disfrutando como si fuera su primera vez. Y mira que llevan años ya con el mundo de autocaravana, y dice que lo mejor que han hecho ha sido dejar todo y viajar. Yo creo que solo nos queda decirle gracias de por vida, porque ellos nos inspiraron y ellos nos ayudaron. Nos cogieron de la mano y nos dijeron, comprarla, adelante. Y yo creo que ellos lo que nos están ayudando también es a dar ese pequeño paso que nos falta a nosotros para decir, dejamos todo y a viajar. Yo creo que entre que viendo vídeos de los youtubers como Sin Código Postal, La Gaviota y también en lo que están viviendo ellos, pues los ya de Calitas, pues vamos, os lo digo, que nos están abriendo mucho la cabeza, es decir, disfrutar y vivir, yo lo digo, porque mira, ellos entre que, o de YouTube o lo que sea, le están dando dinero, ellos viven gracias a eso y están viajando. Hoy también estamos haciendo un tipo de vídeos diferente, ¿no? Un poco, a lo mejor también la influencia, ¿no? De haber estado viendo bastantes vídeos de La Gaviota, que al final ellos pues no hacen vídeos, hacen películas. Obviamente nosotros no queremos copiar, pero es verdad que hoy queremos hacer un vídeo más extenso. Nos hemos dado cuenta que a la gente le gusta que interactuemos, que hablemos. Hubo un comentario reciente que nos dijeron, es que da igual lo que enseñéis, y lo que nos llena es vuestras interacciones, sois los mejores, es que disfrutamos viendo, nos reímos, de verdad. Y creo que vamos a enfocar el tema de hacer vídeos de otra manera, ¿no? Un poco abrirnos en canal, contar nuestras vivencias, lo que sentimos en cada momento, sin mirar si dura 15 minutos, si dura media hora, da igual. Vamos a disfrutar. La transparencia absoluta vamos a hacer a partir de ahora. Tras nuestras extensas reflexiones, pusimos rumbo al pueblo de Mosqueruela, que se encontraba a 1 kilómetro del área de Pernocta. Pero eso lo veréis en el segundo capítulo. Muchos son los pueblos de Teruel que nos esperan. ¿Nos acompañáis?